Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos ya en la clase 11 de técnico en refrigeración y quería mostrarles, ¿sí? Eh, una problemática que puede pasar en una de las heladeras, en el modelo Patrick principalmente, y también puede aparecer en una Gafa o en alguna otra heladera de iguales características. Pero en esta particular es la Patrick, ¿sí? Donde tiene una fuga, puede tener una fuga, donde se conecta la placa secundaria con el evaporador, ¿sí? Para eso tenemos que sacar parte del poliuretano que tiene de fábrica, donde están los caños de conexión entre el freezer y la placa secundaria. Así que les quería mostrar ese detalle porque es muy importante, porque puede ocurrir eso, que tienen una fuga, lo cual la consideramos interna y no es la del marco de puerta, no es la parte de alta. Entonces, ¿se acuerdan de la parte que había que dividir el circuito del lado de baja presión y alta presión? Entonces, si nosotros descubrimos que pierde del lado de baja presión, ¿cómo íbamos a hacer? Y lo que teníamos que hacer era soldar la punta del capilar y por el caño que conecta la succión del compresor sacarlo y ponerle una válvula de servicio. Ahí darle presión, entonces íbamos a presurizar la placa secundaria, el freezer y hasta la punta del capilar. Entonces, si ahí tenemos fuga, hay varias opciones donde puede llegar a perder. O pierde el freezer en algún lugar, ahí va a ser imposible solucionarlo, o pierde la placa en algún lugar y también es imposible darle solución. La otra opción es que pierdan esas uniones que tiene en esas partes y en el caño de retorno. Entonces, esa es la única posibilidad que tenemos para buscar, que suele pasar que se pica ese caño, ¿sí? O hay una fisura en alguna soldadura. En caso de que tengamos una fuga, les decía, en la placa o en el freezer, es muy complejo, es muy costoso la reparación porque lo que se manda a hacer es una placa, una camarita se le dice, de las medidas del freezer, o una placa de la medida del refrigerador y se le agrega todo superpuesto. Hay que agujerear acá, sacar los caños, conectar. Es una tarea muy costosa, lleva mucho tiempo y la verdad que muy bien no queda. Aquel que tenga ganas de hacerlo, que tenga tiempo y desee hacerlo, lo puede hacer. Pero ya les digo, no es conveniente ni en costo ni en beneficio. Así que eso está en ustedes. Lo que yo les quiero mostrar precisamente es dónde hay que cortar en una heladera Patrick para que ustedes puedan ver la conexión de caños. Miren, lo que vamos a hacer es sacar el condensador, ¿sí? Yo ya lo tengo, yo ya para ahorrar tiempo, por supuesto ya saqué lo que es el poliuretano. Ahora les voy a ir explicando de qué manera lo saqué. Vamos a sacar el condensador, lo voy a bajar, lo voy a apoyar acá yo, ¿sí? Y lo que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos acá a la vista, les recuerdo que esto es un plástico que lleva simplemente todo un plástico en la parte posterior, ¿sí? En la parte posterior, y acá tenemos poliuretano, ¿sí? Estos poliuretanos. ¿Cómo saqué todo esto? Bueno, sencillamente agarré un cúter, hice una marca y de a poquito le fui haciendo tajos y fui escarbando con un destornillador plano. Y hay que armarse de paciencia, ¿ven? ¿Ven cómo sale? Y sacar. Realmente es un trabajo bastante tedioso, ¿no? Y que lleva tiempo. Bueno, lo que les quiero mostrar es esto, ¿sí? Lo que les quiero mostrar es esto, miren. Normalmente van a encontrar la conexión de la Patrick, de la heladera Patrick, de este lado izquierdo. Digo, ¿por qué la Patrick? Porque hay diferentes marcas donde esto lo hacen de este lado a lo mejor. Entonces ustedes tienen que ir investigando o ver cuál es de alguna manera, si por internet por algún lado, donde se ve la unión para cortar y no escarbar todo el poliuretano. Porque ya acá atrás ya tenemos los plásticos desde adentro, ¿sí? Esto debe tener una profundidad más o menos de casi unos 5 centímetros de poliuretano, que es la aislación que tiene el gabinete con la parte interna de la heladera. Así que miren, vamos a tratar de, a ver si se hace un plano acá más de cerca,
¿sí? Acá tenemos dos uniones. Una acá, ¿sí? que viene del final de la placa. El recorrido del final de la placa es este, ¿sí? Y este es el que viene y conecta del freezer. Vamos a entenderlo mejor. Acá viene el capilar. El capilar viene desde abajo y ya desde abajo se mete el caño de retorno al de succión, ¿sí? El caño de succión. Lo que hacen es lo siguiente. Le hacen una perforación al caño de succión, meten el capilar por dentro y lo sacan acá. Vuelve a salir por acá. Pero nada tiene que ver la comunicación del gas de caño con caño, no. Simplemente meten el capilar por dentro para que su trayecto de acá hasta acá no pierda temperatura. ¿Sí? Entonces meten el capilar por dentro y acá sale el capilar, acá está soldado, sale y conecta en esta partecita, ¿sí? En esta parte donde sería la entrada del freezer. Esto sería la entrada del freezer. Después pega su vuelta el freezer, termina acá, ¿sí? Este caño que vemos acá sale, esta es la salida del freezer, sale y entra a la placa secundaria. La placa secundaria, ¿sí? va a hacer su recorrido, va a pegar un par de vueltas y sale por acá, sale por este, ¿sí? Por este caño, que este caño ya es de cobre, ¿sí? Viene por acá, se mete por acá, viaja por acá y sale hacia abajo donde va conectado a la succión del motocompresor. Así que ese es el recorrido. Vuelvo a repetir. Vamos a empezar por donde inyecta el gas. Capilar, este es el capilar chiquito, conecta acá, esta es la entrada del freezer, ¿sí? del evaporador principal, pega toda esa vuelta dentro del evaporador principal, sale por este caño que es de aluminio, y acá tiene una unión. Esta unión es de fábrica, ¿sí? Esta es una unión de fábrica que está como presionada y debe tener algún tipo de líquido sellador, pero esto no está soldado, no está soldado, tiene como presión ahí y lo queda moldado con el otro. Este también que continúa es de aluminio, va a la placa, pega la vuelta en la placa y vuelve a salir por este caño que también es de aluminio, pero acá se junta con cobre. Esto es cobre, esto es aluminio, ¿sí? Así que este ya es el caño que de retorno viene por acá, se mete, sigue hasta allá abajo y se conecta en la succión. ¿Dónde puede llegar a haber una fuga acá? Miren, puede llegar a haber acá en esta unión, puede llegar a haber acá en esta unión. Acá tenemos otra unión, esta parte de esta piecita de cobre donde se mete el capilar y en esta de aluminio donde entra el freezer, puede llegar. En este caso no lo hay acá, ¿sí? No lo hay. ¿Dónde más puede llegar a ver? Bueno, este caño que ven acá, este caño de aluminio, ¿sí? En algunas heladeras se suele picar. Se suele picar, vaya a saber por qué, si es mala calidad de aluminio o qué, pero se pica. Entonces, imagínense que acá, yo como mucho lo puedo traer hasta acá, miren, ¿ven? Esto lo puedo sacar un poquito así hacia afuera, quizás de así de frente no se alcanza a apreciar, pero estaba metido. Yo lo saqué, está por fuera de la heladera, ¿sí? Está por fuera de la heladera, y lo que puedo hacer es tratar de meter una llama por acá y darle alguna especie de soldadura para aluminio, que no es fácil soldar aluminio, ¿sí? Entonces, otra opción, ¿cuál sería? Bueno, ver dónde está, dónde pierde, cortarlo por acá y por acá, y se compran en bronce unas uniones dobles. Entonces, cambiar este pedazo de caño por uno de cobre y se juntan como si fuera una unión doble con tuerca y virola, tipo virola, se hace una virolita con mucho cuidado, ¿sí? Entonces se une acá y se une acá. Se le da presión, se le va dando presión de nitrógeno y comprobando con agua y detergente a ver si no pierden ese tipo de unión. Si pierde, simplemente tenemos que ajustar, por eso hay que ir jugando de a poquito, ¿sí? Porque si te pasás como estos aluminios se rompe, entonces hay que apretarlo un poquito, darle presión y comprobar si pierde. Una vez que se soluciona esto, una vez que está solucionado este tema, ¿esto cómo se soluciona? Porque si yo dejo hasta la vista, acá se congela, se llena de hielo, porque acá va todo a baja temperatura. Entonces lo que tenemos que hacer es, venden unos aerosoles
unos aerosoles que es espuma poliuretánica y se le puede tirar un poquito acá, se le puede tirar. Yo les aconsejo tirar muy poquito, una capita nada más, una capita porque eso vos lo dejás y enseguida expande, una capita y después poner un cartón así, pegarlo, ¿sí? Dejar una abertura acá arriba y rellenarlo, para que no se sobrepase. Y después, bueno, si quieren lo sacan el cartón y queda despegadito. La otra opción, en la casa de refrigeración te venden una aislación como la que se utiliza similar a los techos, que es, por fuera es papel de aluminio y tiene lana de vidrio. Entonces, le haces un corte más prolijito, ¿sí? Y le haces un parche acá. Después le pegas con una cinta ancha y queda ahí cubierto. Esta es la parte posterior de la heladera, casi después como que el condensador algo va a tapar, no se va a ver. Pero la idea de que esto quede herméticamente, no sellado herméticamente, perdón, pero sí aislado. Que quede aislado para que no se forme condensación, porque si esto está en contacto con el oxígeno, se va a empezar a formar hielo acá atrás de la heladera. ¿Sí? Así que ese detalle ténganlo en cuenta. Así que les quería mostrar esto, que es una falla que suelen tener este tipo de heladeras. Cuando ustedes no encuentran la fuga dentro del circuito de baja presión, es muy probable que esté en este sector. Si no está acá la pérdida y la presión sigue bajando, y o pierde la placa secundaria o pierde el freezer. Y como les dije anteriormente, realmente es complejo hacerlo, ¿sí? Así que la idea era tratar de mostrarles cómo se utiliza esto. Paso siguiente, les voy a mostrar ahora cómo medir si el compresor rinde o no rinde, ¿sí? Vamos a medir la compresión del motocompresor. Así que ahora les muestro. Bueno, acá tenemos un motocompresor, ¿sí? Un motocompresor chiquito que tenemos de esa heladerita bajo mesada. Y le vamos a hacer la prueba de compresión. ¿Qué quiere decir esto? Sí, tenemos que saber si el motocompresor comprime lo que es debido. ¿Y cuánto tiene que comprimir el motor? Bueno, el motocompresor tiene que llegar, ¿sí? En un término de... acá como lo vamos a probar hoy, por lo menos en 15 segundos tiene que llegar en 400 psi. Lo hace en menos tiempo, ¿sí? Porque nosotros lo único que vamos a hacer es hacer comprimir la presión que genera en una manguera nada más. Después yo les voy a enviar una tabla, ¿sí? Pero con un dibujito que te explica cómo hacer una prueba de compresión. Pero lo más fácil para nosotros, esto es lo práctico. Esto va a ser lo práctico, lo que yo les voy a mostrar hoy en esta clase. De cómo probar el motor. Porque una de las fallas de la heladera, ¿sí? Miren que siempre digo que la heladera, la falla que puede llegar a tener es que esté enfriando la parte del freezer, pero la parte de abajo, la parte del refrigerador, tenga poco frío. Bueno, entonces puede ocurrir ahí, ya habíamos hablado de una microfuga, del filtro semi-obstruido, pero ¿qué pasaría si el motocompresor no está comprimiendo? Bueno, pasaría exactamente lo mismo. Alcanza a enfriar la parte de arriba, pero no la parte de abajo. ¿Por qué? Porque ya no tiene fuerza, por así decirlo. Pero no solo tiene que comprimir, sino tiene que retener esa presión comprimida. ¿Está bien? Les recuerdo que este motorcito tiene un cilindro con un pistón y arriba de ese cilindro tiene una tapa de cilindro con dos válvulas llamadas flapper, ¿no? Son unas pequeñas laminitas que una es de alta y otra de baja. Entonces cuando una comprime, la otra tiene que cerrar y viceversa. Entonces no solo tiene que tener poder de compresión, sino de retener esa compresión, ¿sí? Porque si no se mezclan los gases y ahí no estaría generando que el movimiento del gas refrigerante dentro del circuito. Entonces, una de las pruebas que tenemos que hacer es esta, ¿no? Bien, acá tenemos el motorcito. Les recuerdo que este es un motor chico, es un motor de 1/10, donde tenemos los dos cañitos. Uno era que vamos a utilizar para el servicio y el otro era el caño que va conectado al caño de retorno, ¿sí? Estos dos. Y el otro, que es es el de descarga. Si yo encuentro un motor así y tengo dudas con respecto a cómo sé yo cuál es el de succión, cuál es el de descarga, simplemente lo ponemos en marcha.
Entonces, el de descarga va a soplar aire y los otros dos van a aspirar. ¿Sí? Y ahí me saco toda duda. Yo acá en la descarga le soldé que la válvula para poder roscar la manguera y ver la compresión. ¿Está bien? Entonces, en la descarga ustedes le tienen que soldar el chicote este con la válvula. ¿Está bien? Bien, vuelvo a repetir. Ahora lo voy a poner en marcha para mostrarle cuál es cuál. Acá, en caso de que yo tenga dudas, cuál es el servicio, cuál es la succión. ¿Sí? Acá esta en particular, ¿sí? Acá me marca que esta va a ser utilizada como succión y esta como servicio. Servicio no lo dice, pero sí está marcada la de succión. Cuando ustedes compran un motocompresor nuevo, viene un manualcito, se van a fijar en ese manual y te va a recomendar cuál de los dos vas a usar de servicio. En caso de que yo lo ponga mal, va a funcionar igual, pero el fabricante por algo te recomienda, porque el caño, el de servicio, va a estar más alejado de lo que es la succión dentro del compresor. ¿Sí? Es por eso, nada más, por precaución en caso de retorno de líquido. Así que en este caso, este va a venir soldado el caño de retorno y este se va a usar como servicio. Pero yo lo voy a conectar para que nos saquemos esas dudas. Bueno, ¿se acuerdan de la bornerita? De paso les muestro otra vez, para que vaya quedando, ¿sí? Para mostrarles cómo conectar un motocompresor si no tengo los elementos de arranque. ¿Sí? Vamos a suponer que estos se quemaron o no los tengo y los quiero poner en marcha a ver si anda. Entonces, ¿cómo hacíamos? Los ponía directo. Vamos a conectar un cablecito a la bobina de trabajo. Les recuerdo que esto queda línea o común, arranque y trabajo. ¿Sí? Y trabajo. Entonces voy a poner un cablecito a la bobina de trabajo, ¿sí? Y voy a poner otro en la línea. ¿Está bien? ¿Qué me estaría faltando acá? Bueno, en el momento que yo le dé tensión a esto, tengo que generar un puente entre arranque y trabajo, digamos la tarea que hace el relay. ¿Sí? Entonces yo lo voy a hacer con un cablecito. Voy a poner una pincita en la bobina acá de arranque, ¿sí? Y la otra pincita la voy a sostener para tocar con mucho cuidado la pincita que va a ir a la bobina de trabajo. Le voy a subir la térmica y en este que está acá, que es el amperímetro, me va a marcar un consumo un poco alto para este motor, porque este motor con la carga completa, con la carga de refrigerante, debe consumir 0,85 amperes, no llega a 1, ¿sí? Y sin carga consume menos. Pero si el motor no arranca, puede estar cerca de los 3 amperes, un poquito menos. ¿Eso qué quiere decir? Que está bloqueado, que ese consumo que tiene hace que el motorcito no arranque. Pero van a ver, se los voy a mostrar, y después cuando va el puente, el motor va a arrancar y el consumo va a bajar. Así que presten atención en eso. Bien, vamos a subir la térmica y van a ver acá reflejado el consumo que tiene el motor. Miren, 3.1. Ahora yo voy a hacer el puente acá con el trabajo y ahí arrancó. ¿Está bien? Ya lo saqué. ¿Vieron qué rápido fue? Consume 0,69, 0,68, ¿sí? Por acá comprime. Esperen que lo voy a apagar y lo voy a ubicar mejor. Así se puede ver. Voy a hacer de vuelta los pasos. Le doy tensión. El consumo de él está arriba, 2.93. Toco la bobina de trabajo y ahí ya arrancó. Esta es la descarga, como les decía, que comprime, y por estas dos succiona, ¿sí? Por estas dos succiona. De esa manera yo me doy cuenta si cuál es la succión y cuál es la descarga, ¿sí? Voy a poner un papelito para que ustedes puedan apreciar, ¿sí? Cuál es la succión. Tampoco es que succiona de manera que va a tragar este papel, no. Apoyando el dedo
apoyando el dedo uno se da cuenta, ¿sí? Por eso. ¿Ven? Compresión y estado de succión. Bien. Yo para no estar haciendo el puentecito, le voy a conectar el térmico, ¿sí? Le voy a conectar el térmico y le voy a colocar el relay. Entonces, al térmico va a ir un cablecito, ¿sí? Vamos a poner uno de los cables que originalmente en el sistema es el neutro, no sé si recuerdan el circuito, y el otro es la fase que alimenta al térmico, ¿sí? El térmico lo alimenta ¿qué? ¿De dónde venía la alimentación del térmico? Del termostato. Vayan acordándose el circuito eléctrico. Lo alimenta el termostato. Entonces, si yo pruebo una heladera, le enchufo, el motor no da señales de vida, lo que yo voy a hacer es agarrar la pinza amperométrica, ¿sí? La pinza amperométrica voy a agarrar y voy a poner la función, ¿qué función? De voltaje. Función de voltaje de alterna para medir tensión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a medir si de acá a acá llega a los 220. Si acá a acá llega a 220, quiere decir que el termostato está andando bien. Me está diciendo que el problema puede ser el térmico, que no conduce la electricidad de acá hasta acá. Porque si el problema fuera el relay simplemente lo que hace es puentear arranque y trabajo. Lo que haría es manejarme con el consumo elevado, nada más, ¿sí? Pero electricidad pasaría. En cambio, si el térmico está abierto, esto queda mudo, no hace nada. ¿Por qué? Porque no llega tensión a la línea, al común. Así que, mido acá, tengo 220, listo, el termostato anda perfecto, el problema es de acá para allá. Entonces, hago lo siguiente ante esta prueba, ¿sí? Despejo toda duda, saco el térmico y pongo directamente una patita acá y otra al relay y esto tiene que arrancar. Así que es como para que ustedes vayan chequeando las posibles fallas que pueda llegar a tener cuando el térmico falla, ¿sí? Les recuerdo que el térmico actúa cuando hay un consumo elevado. Vamos a provocar esa falla en esto, a ver si actúa el térmico. A veces puede que sí, a veces capaz que está malo. Yo la realidad es que no lo probé, lo estoy haciendo ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a conectar una pincita a la bobina de trabajo, voy a colocar el térmico, ¿sí? Y lo voy a alimentar, la otra pincita la voy a poner a través del térmico. Entonces, al no tener el relay, el motor va a hacer el intento de arranque, pero no va a arrancar, el consumo va a caer arriba. Al cabo de, no sé, de unos segundos, no creo que pase al minuto, el térmico tendría que tomar temperatura por el consumo que tiene y interrumpir la corriente, ¿sí? Así que lo vamos a ver reflejado acá si no escuchamos el ruido. Vamos a darlo, miren. Ahí tiene 3 amperes. Esto no está arrancando, ¿sí? Queda el consumo elevado. Y ahí el térmico, si funciona bien, debería abrir. Si no funciona, puede estar así un buen rato. Y lo que puede provocar, si el térmico no funciona, si no abre el circuito, es que se queme la bobina del motor. Por un tiempo así prolongado, el motor conectado y sin que arranque, lo que va a causar es que se rompa, se queme por la temperatura que tiene el bobinado del motor. Así que el térmico ahí cortó. Fíjense el consumo como bajó. No sé si se habrá apreciado el clic que hizo el térmico. Ahora el térmico abrió el circuito y no llega corriente. ¿Ven que no hay consumo? Cero es el consumo. Se va a enfriar y va a volver a hacer otro intento. Se va a enfriar y va a volver a cerrar el circuito. El motocompresor va a seguir así, sin arrancar. ¿Por qué? Porque yo le saqué el relay. Le puse directo al trabajo.
O sea, la función del relay, que es puentear el arranque, no lo está haciendo. Entonces va a saltar por térmico. ¿Sí? Esto va a pasar unos segundos y el térmico se va a enfriar, va a volver a cerrar, ¿sí? Y otra vez va a cortar porque no arranca, ¿sí? Así que vamos a esperar que cierre, ¿eh? Puede tardar 1 minuto, 2 minutos, hasta que se enfría porque tomó temperatura y va a volver a intentar el motor querer arrancar. Esto pasaría si el relay está en malas condiciones, ¿sí? Si el relay no funciona, haría esto. La heladera van a escuchar que hace un clic atrás, es el relay que está interrumpiendo la tensión hacia la línea porque no está arrancando el motor y está el consumo elevado, ¿sí? Vamos a ver si soplándolo un poco se enfría y vuelve a cerrar. Ahí está. ¿Ven? No arranca, está el consumo elevado, ¿sí? 2.8. Va a volver a repetir la operación. Yo me voy a quedar en silencio a ver si se escucha. Ahí cortó mucho más rápido porque ya tiene temperatura que la primera vez. Y así lo va a hacer repetidas veces hasta que el cliente se dé cuenta de que la heladera no está arrancando y está haciendo un ruido raro, ¿sí? Así que lo recomendable cuando escuchen eso es desenchufarla, porque evidentemente esto está actuando como corresponde, es una protección, ¿sí? Esto si uno lo toca ahora tiene bastante temperatura. Así que vamos a colocar ahora sí el relay como corresponde. Le vamos a poner las pincitas, ¿sí? Y vamos a esperar un tiempito para que esto se enfríe y vuelva a cerrar. Mientras tanto, les dije que había soldado esa valvulita para probar la compresión. ¿Cómo vamos a probar la compresión? Bueno, acá tenemos el manómetro, ¿sí? Tenemos el manómetro y lo que vamos a utilizar en esta ocasión es el manómetro de alta. El manómetro de alta. Este vidrio está medio opaco. Voy a ver si lo puedo sacar, así se puede ver bien. Se puede ver bien la agujita para que puedan ver la compresión. Ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos a utilizar acá, la manguera, ¿cuál? La de alta, ¿sí? La manguera roja vamos a arroscar acá el servicio. Vamos a arroscar el servicio. Y les decía, este motor chiquito tiene que llegar tranquilamente a 400 psi, ¿sí? Pero como mucho en 15 segundos. ¿Por qué? Porque todo lo que comprime lo va a comprimir acá en esta manguerita, así que lo tiene que hacer rápido. Y una vez que llegó a 400, párenlo. No lo esfuercen, no lo hagan esforzar más porque a lo mejor pueden dañar los flaps, ¿sí? Los flappers que tiene ahí los pueden dañar y no es recomendable que lo hagan comprimir todo lo que pueda. No hace falta. Llegó a 400, ya el motor anda bien. Pero cuando yo le corte la tensión, les recuerdo que esa compresión que llegó a comprimir precisamente, la tiene que retener. Si yo me encuentro con que llegó a 400 psi y cuando lo paré al motor, esa presión se viene abajo, el motor no sirve, ¿sí? Hay que reemplazarlo. Así que esas son las maneras, los detalles que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta para eso, ¿sí? Así que bueno, yo creo que ahora sí, el térmico ya se enfrió. Vamos a probar la compresión. Yo me voy a acercar un poquito acá. ¿Se alcanza a apreciar bien ahí el manómetro de alta? Vamos a darle marcha. ¿Sí? A ver. Perdón. Bueno, acá ahí. Estaba abierto esto. Ustedes se tienen que asegurar que esta manijita esté
cerrada, porque si no, la compresión que vaya a entrar por la manguera roja sale por acá, entonces no me marca nada el manómetro. Bien, ponemos en marcha, ahí la aguja está subiendo, ¿sí? Miren cómo sube. 300, 350, 400. Ahí lo paro. ¿Sí? ¿Ven que la compresión se mantiene? Se mantiene. Quiere decir que este motorcito funciona correctamente. Funciona correctamente. Comprime y retiene. En caso que ustedes vean que esa aguja, una vez que llegó a 400, miren, esa agujita hace esto, se vuelve, el motor, vuelvo a repetir, no sirve para seguir en una heladera. Lo pueden utilizar para inflar la bicicleta, la rueda del auto, lo que sea, ¿sí? Pero no para refrigeración porque no comprime. Si alguna vez van a utilizar algo así, ya les digo porque a veces está bueno esto, ya si lo tenés y no retiene, solo comprime, podés hacer algo así, podés inflar tranquilamente la bici, la rueda del auto, o lo que sea. Le tienen que agregar cada tanto un poco de aceite acá, para que el motorcito se mantenga lubricado, porque si no se le va a romper, ¿no? Y ponerle alguna especie de filtrito para que no aspire tierra y alguna otra cosa. Así que una la van a cerrar, no hace falta, tiene que aspirar por un solo lado, y por este lado que va a aspirar, ya les digo, traten de buscarle alguna especie de filtro para que no se meta la tierra y algún otro que pueda llegar a dañar al motor. Pero se le puede dar esa utilidad, ¿no? Así que bueno, eso quería comentarles. Ahora les comento de los otros motores cuál es el tipo de compresión que tienen que tener. Bueno, ¿qué les quería contar? Este es un motor chiquito, como les había dicho antes. Después tenemos, esto es un décimo, ¿sí? Después, ¿qué motor viene? Y tenemos un motor de un sexto, ¿sí? Un motor de un quinto, un motor de un cuarto. Una heladera de Zapatri, como les mostré anteriormente, lleva un motor de un cuarto HP. Siempre que yo hablo en fracciones va a ser de un HP, ¿no es cierto? Un cuarto HP. Una heladera grande lleva un motor de un tercio, ¿sí? Siempre hablando de heladera familiar, ¿no es cierto? Un motor de un tercio. Y después hay diferentes nomenclaturas de motores, ¿sí? El motor lamentablemente hoy no te dice la potencia escrita, tiene códigos y después hay que buscar una tabla que según el código que tiene te va a decir cuál es la potencia. Pero quiero decir lo siguiente, esta prueba de compresión que hicimos, ¿sí? La compresión, si es un motor chico o un motor de un tercio, que es un motor grande, como les decía recién, va a comprimir lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? O sea, va a tener que llegar a 400, pero ¿cuál es la diferencia de un motor chico a un motor más grande? Que lo va a hacer en un tiempo mucho menor. ¿Por qué? Porque el volumen que mueve es mayor, porque el pistón es más grande, ¿sí? Tiene que desplazar más gas. Entonces, lo que va a hacer es llegar a 400 psi, pero en mucho menos tiempo. Si esto, por ejemplo, yo no lo conté, pero si llegó, por ejemplo, a 400 psi en 10 segundos, un motor de un tercio lo tiene que hacer en la mitad, por lo menos. En 5 segundos tiene que llegar a 400, ¿sí? Y todos tienen que retener. Así que no importa el tamaño, sí, lo que tienen que llegar es hasta 400 psi. No es que si es un motor más grande va a llegar a 1000 psi de presión. No. Eso va a ser para todos los motores iguales. La diferencia está en el tiempo que va a llegar a comprimir este chiquito a uno más grande, ¿sí? Y retener, tienen que retener lo mismo, tanto el chiquito como el grande, porque si no, no van a funcionar. Así que esos detalles para tener en cuenta que les quería decir. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase. Cualquier consulta me escriben y cualquier otra consulta los jueves a las 18 horas estoy en el chat, así que nos podemos consultar por ahí cualquier duda que haya. Nos estamos viendo. Abrazo para todos.